Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí con ustedes, continuando la serie de Equilibrio entre la fe y la gracia. El día de hoy vamos a tocar un tema, como todos, muy importante. Espero que esta serie que estamos continuando les sea de mucha ayuda. Espero que esto esté muy bien en casa. Eh, También le invito a que pueda usted compartir estas transmisiones con familiares, que tome usted nota, que pueda usted ir a su palabra cada vez que damos una enseñanza para que usted pueda cerciorarse de la veracidad de la palabra que impartimos en cada transmisión. Puede usted poder empaparse un poco más y también va usted a conocer al Dios del cual nosotros le hablamos. Un Dios bueno, un Dios con una voluntad agradable y perfecta, un Dios que quiere lo mejor para usted, un Dios que quiere verlo próspero, quiere verlo feliz en todo tiempo, en todo momento. Entonces, cada transmisión que usted va a ir viendo, ayúdenos a compartir para que muchas más personas puedan conocer más de nuestro Señor. Muy bien, como todos los días vamos a dar inicio mediante una oración. Le invito a que en casa cierre usted sus ojitos y disponga su corazón para poder aprender un poco más de nuestro Señor. Amén. Papito amado, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Este tiempo que podemos conocerte cada vez más, Señor, sabiendo que tú eres un Dios con un amor infinito, Señor, hacia nosotros. Hemos ido aprendiendo, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que tu voluntad es que todos y cada uno de tus hijos sean sanos, Señor, sean salvos. Todos, todos, Señor, los habitantes de este mundo. Te doy gracias, papito amado, creyendo que el día de hoy la semilla impartida caerá en buena tierra, en tierra fértil, que va a dar su fruto, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. El tema de hoy es la respuesta de fe. Bien, vamos a ir a la palabra. Le voy a invitar a que tome usted nota en su cuaderno, que tome usted su Biblia para iniciar la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sabemos que la combinación de la fe y la gracia desata el poder de Dios. Porque mira lo que dice: porque por gracia, por regalo del Señor hemos sido salvados. Entonces hemos aprendido que la voluntad de Dios es que todos y cada uno de los seres humanos sean salvos y sean sanos. Entonces, por gracia somos salvos, pero dice por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe es que se desata el poder de Dios, porque la gracia es el regalo que el Señor nos entregó. Es un regalo inmerecido, que es la gracia. Pero la fe es lo que va, es como que usted tuviera un artefacto en casa, que es la gracia. ¿Ya? Es un regalo. Un televisor, un microondas. Pero ¿cómo funciona? Con electricidad, ¿verdad? Y si usted no lo enchufa, por más que usted intente encenderlo, jamás va a prender. Exacto. Entonces, cuando usted enchufa el microondas, automáticamente la energía está y usted va a poder utilizarlo. Entonces, de esa forma se desata el poder de Dios. Cuando usted acciona usted su fe, se desata el poder de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero mire lo que dice aquí. Porque hay esas separaciones por mediante comas, porque no es porque por casualidad. Someteos, coma, pues, coma, a Dios. Mire, vamos a ver la palabra someter, porque muchas veces la hemos interpretado de una manera incorrecta. Porque someter habla de que tenemos que estar sujetos. Y es que muchas personas, muchas iglesias hemos ido viendo de que
se someten a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios está en todo, que todo proviene de Dios. Entonces hemos aprendido que no todo proviene de Dios. Amén. Entonces, que Dios no es un Dios soberano. Hemos aprendido también sobre la soberanía de Dios. O sea, soberano no es en todo, y que no todo proviene de Él. Entonces, entendamos lo que dice bien acá. Dice someter, algunos de los significados, dice proponer a consideración de uno razones, reflexiones y otras especies. Encomendar a alguien la resolución de. Entonces, si nosotros de alguna manera aprendemos de la voluntad de Dios, aprendemos qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que Él tiene para nosotros. Entonces, de esa forma estamos sometiéndonos a Él, escuchando a Él, escuchando su palabra, sabiendo que su palabra es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, ¿por qué no escuchar sus razones? ¿Por qué no escuchar lo que Él tiene que decirnos? Y lo que Él nos aconseja. Recuerden que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos guía a toda victoria, a toda verdad, a toda justicia. Entonces, hemos ido aprendiendo que cada vez que usted va a tomar una decisión, cada vez que usted está meditando como ser humano en su entendimiento, para tomar una decisión, no sé, un negocio, una compra, una venta, una decisión que va a ser algo muy importante y va a llevar consecuencias a su vida, ya sean buenas o malas. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos nos equivocamos, ¿no? En un negocio a lo mejor hemos tomado una decisión de un negocio y a lo mejor no nos fue bien. Pero, ¿qué sucede si nosotros nos sometemos a Dios? Nos sometemos a escuchar lo que Él quiere, lo que Él anhela de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Si usted se pone a orar y le pregunta al Señor y le pide dirección al Espíritu Santo, recuerden que cuando usted va a tomar una decisión, si hay temor en su corazón, pues medítelo. Si hay paz en su corazón, es el Espíritu Santo que le está diciendo que puede proceder, porque hay paz en su corazón. Mientras que haya temor, recuerden que el temor no es de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo le está diciendo que tenga cuidado. Es una luz que le está diciendo que medite bien lo que va a hacer, que analice bien las cosas. Entonces, con respecto a eso hablamos del sometimiento de Dios. Y de tal forma vamos a poder resistir al diablo. Ahora, la palabra resistir también tenemos un significado que dice oponerse a algo, a una fuerza, a una acción o otra cosa. Es repugnar o rechazar y contradecir. Entonces, ¿qué sucede cuando el enemigo te dice algo? Tú tienes que resistir, porque ciertamente va a venir el enemigo a ponerte cosas, a ponerte trabas, a fastidiarte, a molestarte, a hostigarte. Entonces, resistir es oponerte a eso, es rechazar eso. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Sabes que si lo que viene no es bueno, no es agradable, no es perfecto, no es de Dios. Por lo tanto, tú rechazas y tú pones o contradices lo que está diciendo. Amén. Entonces, entendiendo bien este versículo, entonces nos sometemos a Dios, escuchamos a lo que Él nos tiene que decir, escuchamos al Espíritu Santo, sabiendo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Resistimos al enemigo. Conociendo la voluntad de Dios, vamos a saber si lo que proviene es de Dios o es del enemigo. Y si es del enemigo, pues lo resistimos, lo rechazamos y le contradecimos. Entonces, de esa forma, el enemigo se va a cansar. ¿Y qué va a suceder? Va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la autoridad que ya nos ha sido entregada por medio de Jesucristo, Él va a huir. Porque recordemos que el nombre de Jesucristo es un nombre que está sobre todo nombre. Amén. Y que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Cuando usted reconoce esa autoridad, es consciente de la autoridad que usted tiene por medio de Jesucristo, es entonces que el enemigo va a huir de usted. Amén. Entonces, vamos a continuar. Ahora lo voy a invitar a que vaya usted a su Biblia, al libro de Primera de Juan capítulo 5,
versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, hemos visto varias veces este versículo, ¿no? Que seamos sobrios, que nos demos cuenta cuando el enemigo está viniendo a atacarnos. Y cuando nos está atacando, reconociendo de dónde proviene. Entonces, él no puede devorar a cualquiera. Él no puede hacer nada a cualquiera sin el consentimiento de nosotros mismos y nuestra cooperación. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos y empezamos a tener incredulidad de parte nuestra, ¿qué va a suceder? Le estamos dando pie a que el enemigo ingrese. ¿Qué pasa si usted deja las puertas de su casa abiertas? El ladrón va a entrar a robar. Es una invitación a que el ladrón ingrese. Porque ¿qué sucede si un ladrón pasa por su casa y ve que su puerta está abierta? Él va a mirar y va a decir, no hay nadie. A lo mejor olvidaron la puerta abierta. Y va a ingresar y va a querer robarse todos sus bienes. De esa misma forma obra el diablo. Pero ¿qué pasa si su puerta está cerrada? El ladrón va a pasar y no va a ingresar fácilmente. Amén. Entonces, el enemigo tampoco lo va a hacer si es que usted tiene bien fundamentado la palabra. Recordemos que nosotros como hijos, nuestro fundamento, nuestros cimientos están en la roca, que es Cristo. Como dice su palabra, ¿no? Porque el hombre sabio construirá su casa sobre la roca, que es Cristo. Pero el hombre necio lo hará en la arena. Y por lo tanto, ante la tempestad, ¿qué va a suceder? Esa casa se va a venir abajo. Pero en la roca vamos a soportarlo. ¿Por qué? Porque estamos cimentados y tenemos nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, resistimos al enemigo. Entonces, tenemos que entender esto, que el enemigo, la única forma de que pueda obrar en nosotros es bajo nuestro consentimiento. Y muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Acaso yo lo estoy llamando al diablo? No, no es que usted lo llame, pero ¿sabe qué? A veces sí lo hace. Porque, mire, en algo tan sencillo. ¿Qué pasa si usted está en casa y a lo mejor estornuda 2 o 3 veces? ¿Qué va a decir? ¿Y qué es lo que mucha gente dice? Creo que me voy a enfermar. Creo que me voy a enfermar. Creo que ya me dio la gripe. ¿O qué pasa si tiene un dolor? Creo que estoy mal. Creo que tengo una enfermedad. Voy a ir al doctor. Eso es incredulidad. Mire, yo le cuento algo. Muchas veces me ha pasado que despierto con la garganta totalmente inflamada y con ardor. Y no les voy a mentir. Muchas veces digo, creo que me voy a enfermar. Pero luego recapacito y digo, no. No puede ser. Porque detecto automáticamente que el enemigo quiere ingresar por ahí. Entonces, ¿qué yo digo? Declaro la palabra. En el nombre de Jesús, yo ya fui sanado hace más de 2000 años. Por lo tanto, esta enfermedad no me pertenece. Y por lo tanto, yo le ordeno en el nombre de Jesucristo que se vaya. Y yo hago mi vida normal, me baño, me cambio y salgo. Y de pronto me olvido y eso pasó. Y cuando reacciono digo, ya no me pica la garganta, ya no está inflamada, ya se fue. Muchas veces me ha pasado eso. Entonces, pero si usted se sostiene y se mantiene en que creo que me voy a enfermar, creo que estoy mal, usted le está diciendo al enemigo y está dando su consentimiento al decir creo que me voy a enfermar, sabiendo que la palabra dice que hemos sido sanados. Entonces usted está dando su consentimiento, está diciéndole al enemigo, ¿sabes qué? Creo que ahora sí me voy a enfermar, por lo tanto te dejo entrar. Eso es dar su consentimiento. De esa forma es que nosotros consentimos que el enemigo nos ataque e ingrese a nosotros. Bien, vamos a seguir. Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15 al 18. Deuteronomio 7, 15 al 18. Dice así: Y quitará Jehová de ti toda enfermedad,
y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto. Entonces, mire lo que dice aquí claramente. Él nos está dando una promesa. Bien, esto está refiriéndose a cuando Dios mismo les está diciendo de que ellos van a vencer. Porque dice que primeramente quitará toda enfermedad. Segundamente todas las plagas de Egipto. Y dice a continuación que consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Entonces es la promesa que Dios está dando. Es la promesa que Dios dio a todos sus hijos. Pero mire lo que dice a continuación. Pero Dios también dice, pero si tú dijeres en tu corazón, o sea, te está diciendo, si tú dudas en tu corazón, si hay incredulidad en ti, pues no voy a poder obrar. Pues no lo voy a poder hacer, porque dice, ¿cómo podré yo exterminar o cómo yo podré obrar si tú dudas en tu corazón? Si hay incredulidad en ti, entonces la incredulidad evita el obrar del Señor. Amén. Entonces, Dios no puede liberarnos si no nos sometemos, si hay incredulidad en nosotros, si hay temor y si hay duda. Entonces, eso detiene, el temor, la duda, la incredulidad, detiene el poder de Dios y evita que Él opere en nosotros, en nuestras vidas. Entonces mucha gente dice, ay, es que Dios no me quiere sanar, o es que Dios no me quiere, se ha olvidado de mí, que ya no piensa en mí, o qué sé yo. Pero nos estamos olvidando de analizar a nosotros mismos. Porque si tú oras, porque la palabra también dice que si tú oras y todo lo que pidieres en su nombre, os será dado. ¿Pero qué dice? Dice así, dice, todo lo que pidieres en su nombre y creyeras en tu corazón, será dado. Pero ¿qué pasa si tú no crees en tu corazón? Si tú le pides, Señor, quiero ser sano, pero en tu interior dices, ¿será verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces esa duda hace que el Señor no pueda obrar en nosotros. Porque cuando tú le dices, Señor, yo declaro que soy sano en el nombre de Jesús porque tú ya nos sanaste. Entonces el poder de Dios está a punto de desatarse en ti, pero en tu corazón dices, quizás sí y quizás no, a lo mejor no sé, o de repente, entonces tú detienes con tu duda, con tu incredulidad, el obrar del Señor. Miren, vamos a ir a algo, a otro versículo, perdón, a lo que Pablo decía, ¿ya? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Dice así, porque yo, refiriéndose Pablo a sí mismo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios mismo. Mire, Pablo aquí primeramente dice que por él, por sus medios propios, él no es nada. Recordemos que Pablo escribió bastantes libros en el Nuevo Testamento y que él no conoció en persona a Jesucristo como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hicieron los discípulos cuando Jesucristo estuvo aquí. Pero Pablo no lo conoció en carne, pero sí lo conoció en espíritu. Entonces, Pablo escribió muchos más libros que los discípulos que andaban con Cristo y hizo muchos más milagros. Pero aún así, ¿qué decía Pablo? Que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero muchos dirán, ¿pero por qué dice Pablo esto si a los ojos naturales de todos nosotros, Pablo podría ser mayor que todos los discípulos de Jesucristo, porque hizo muchos más milagros, y aún sin conocerlo? Porque predicó por bastantes tierras.
Entonces, pero Pablo dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, porque él sabe de dónde vino. Él sabe que persiguió y mató a muchos creyentes, a muchos cristianos. Pero, ¿qué dice a continuación? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él reconoce que sin Dios no es nada. Entonces, la gracia del Señor está con nosotros. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo este versículo? ¿Por qué? Porque así como Pablo, muchos de nosotros o muchos de ustedes pueden decir dos cosas. La primera es que cuando ustedes a lo mejor ven esta transmisión y cuando ustedes a lo mejor escuchan de muchos predicadores y dicen, wow, esa persona debe ser muy conocedora, esa persona debe ser muy bendecida por el Señor. Y hay otras personas que dirán, bueno, así como él, yo no voy a poder, porque yo no soy tan espiritual como él, porque yo no conozco lo que él conoce, porque a lo mejor él tiene algo que yo no tengo. Entonces, yo quiero decirle a usted y quiero recordarle lo que Pablo decía. Pablo decía, en pocas palabras, que no es por lo que tú eres o hagas o conozcas. Pablo decía que no es por los títulos que tú puedas tener o no, que si puedas ser mayor o menor. Él decía que por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por lo que conoces, no es por lo que haces. Recordemos que la palabra misma nos dice, porque Pablo lo decía, no es por obras para que nadie se gloríe. Póngase a pensar, ¿usted cree que Dios obraría o Dios trabajaría por medio de un asesino? Sí, porque Pablo fue asesino. Él mató personas. Él mataba a cristianos. Y sin embargo, Dios lo usaba. ¿Por qué? Porque Pablo entendió y conoció y escuchó la voz de Dios. Y Pablo entendió. Y Pablo dispuso su vida y su corazón a escuchar al Señor y a hacer sus obras, no las de Pablo. Recuerden que Jesús decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer, porque el Padre y yo uno somos, el Padre en mí y yo en él. Entonces Pablo hacía lo mismo, porque no es por lo que tú haces o dejas de hacer, no es por tus obras, no es porque seas bueno o porque seas malo, es cuando tú dispones tu vida y tu corazón al servicio del Señor. Y créeme que tú que me estás viendo, no necesitas obrar, hacer cosas para que el Señor te use. Lo que tú necesitas es disponer tu corazón, disponer tu tiempo, disponerte a que el Señor obre en ti. Y créeme que tú vas a hacer obras, como dice su palabra, mayores que Jesucristo mismo. Mire, yo muchas veces tenía eso en mi corazón, porque no entendía. Yo antes pensaba de que las cosas que yo podría hacer iban a ser reflejadas por medio de mis obras. Y muchas veces el Señor me dio cosas increíbles que yo lo pude entender por medio de mi experiencia, lo que les estoy diciendo ahora. Porque no es por obras. Porque créanme que recuerdo que según muchos años atrás, yo venía de un lugar que había renegado, me había equivocado de muchas formas, ¿ya? Entonces, cuando yo llego a casa, en ese tiempo yo estaba recién conociendo la palabra, eh, y recuerdo que estaba en casa mi mamá y mi hermana, ¿ya? Yo llegué, como les digo, de haber cometido muchos errores, muchos errores. Por lo tanto, yo llegué a casa y de pronto mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? Quisiera que oraras por mí. Y yo dije, sí, pero saben, en mi interior decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo Dios se va a manifestar en mí
si yo he obrado mal de muchas formas y muchas maneras. Porque yo pensaba que era por obras. Que si tú obras mal, el Señor no se va a manifestar en ti. Que si obras bien, pues sí. Entonces yo decía, he obrado mal, entonces no va a suceder nada. Y mi interior decía, no, no va a pasar nada. Pero yo seguía y me dispuse a orar por mi mamá y por mi hermana. Y cuando empecé a orar por ellos, fuimos llenos del Espíritu Santo. Se manifestó el Señor de una forma increíble, que a mí me rompió la cabeza y dije, wow, realmente no es por lo que yo haga, sino por lo que yo disponga mi corazón a escucharlo, disponga mi corazón a que Él obre por medio de mí, por medio de usted. No es por lo que haga, es por lo que cree y en quién cree. Y de muchas formas ha sido esto. Recuerdo también una experiencia que tuvimos en Chile con mi esposa, cuando visitamos a nuestros pastores allá. Nosotros llegamos con una convicción de conocer a las personas, de saber cómo es que ellos conocen al Señor, sus experiencias, sus testimonios, ver cómo está la obra del Señor en Chile. Pero no jamás pensamos que nosotros íbamos a predicar o íbamos a dar algunas enseñanzas. No, o sea, nuestro corazón siempre fue a escuchar y aprender. Pero cuando llegamos a Chile, nuestros pastores tuvieron la genial idea de lanzarnos a predicar en algunos días. Y, y créanme que mi corazón se llenó de mucha incertidumbre, de nerviosismo, de no saber cómo hablar ante tanta gente. Pero créanme que, y se los digo porque me recuerdo que el ministro Eugenio me decía, Henry, solamente dispón tu corazón, porque no olvides que no eres tú, es el Señor a través de ti. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces pensamos que somos nosotros, que va a depender de nosotros, pero realmente no es así. Es el Señor que obra a través de nosotros. Y cuando llegó el día de dar, en mi caso, la enseñanza, créanme que fue algo increíble. Y realmente me di cuenta una vez más que es el Señor que obra a través de nosotros y no nosotros. No era Henry el que hablaba, el que predicaba, sino es el Señor mismo, que a través de mí como instrumento me usaba para poder bendecir, para poder hablar, para poder hacer todo lo que el Señor se disponía a hacer. Entonces, por eso es que yo le invito a que usted disponga su corazón y olvide los títulos, olvide si usted conoce o no la palabra, solo disponga su corazón y créame que el Señor va a poner palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. No quiero extenderme mucho más, no quiero aburrirlo. Bueno, pero realmente el conocer al Señor y disponer su corazón le va a llevar de verdad a conocer cada vez más de Él y disfrutar mucho más del Evangelio. Aquí en la tierra. No esperar a que lleguemos al cielo para disfrutar. No, lo podemos hacer aquí en la tierra. Aquí podemos disfrutar del Señor. Aquí podemos disfrutar de las victorias. Así como anteriormente, cuando Jesucristo, cuando Dios hablaba a los antiguos y les decía, los enviaba a la guerra y ellos ganaban porque Dios estaba con ellos. De la misma forma va a suceder ahora y más aún porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos va a llevar de victoria en victoria. Y recuerden que todos los milagros y prodigios nos persiguen a nosotros, nos siguen a los que creen. Amén. Le invito a que usted siga viéndonos cada semana y que usted pueda compartir estas transmisiones para que muchas más personas puedan conocer y muchas más personas puedan ser liberadas y puedan entender que ellos están en la capacidad de poder hacer muchas cosas que Dios las hizo por medio de Jesucristo. Amén.
Muy bien, le voy a invitar a que usted en casa cierre sus ojitos para que podamos orar y dar por finalizada la enseñanza el día de hoy. Padre, en esta hora quiero darte gracias, Señor, porque día a día aprendemos mucho más de ti. Día a día, Señor, tomamos nuestro lugar con la autoridad que tú nos entregaste por medio de Jesucristo, Señor. Sabiendo, Señor, que no es por obras. Sabiendo que no somos nosotros, Señor. Eres tú obrando a través de nosotros por medio del Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, papito amado, por cada una de las personas que ve esta transmisión. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, papito amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, espero que haya sido de mucha ayuda, que haya usted aprendido cada vez un poco más de la palabra y puede usted compartirlo en casa, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Muy bien, le invito para la próxima enseñanza, en la próxima semana, y conmigo será hasta la próxima semana.